Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, transmitiendo las 24 horas del día online. El despunte está en Spotify, YouTube, Facebook y TikTok. Vamos a las informaciones. Mi agradecimiento a los que nos escriben en las redes sociales, particularmente en YouTube, ¿verdad? Siempre les recuerdo que nos pongan el like, es importante para nosotros y eso nos da ánimo para hacer mejor las cosas. Recuerden que este es un medio de muy pragmático objetivo para decir las cosas sin inclinaciones y sin epítetos. Somos respetuosos de las personas y de las instituciones. El INITER dice que se van a dar hasta 37 grados centígrados, tanto en Managua como en el occidente del país. Estamos hablando de 42 grados, exactamente, digamos, la sensación. O sea, los calores tienden a aumentar durante esta semana y los próximos días. Por otro lado, en el norte sí va a estar un poco más fresco, ¿verdad? Entre 16 y 17 grados. Por otro lado, ya ha quedado definido que las elecciones en Nicaragua serán el 2 de noviembre del 2027. Ya dentro del esquema de reformas constitucionales que se han venido realizando para modernizar realmente nuestra constitución. Una nueva ley electoral está en discusión en estos momentos y seguramente va a ser aprobada en los próximos días. Por otro lado, un grupo de empresarios japoneses está visitando fincas cafetaleras en Nueva Segovia para conocer de cerca el proceso de producción de café y fortalecer su posicionamiento en el mercado japonés. Esta visita forma parte del certamen Dibes Maragoipe, organizado en Nueva Segovia por el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, junto con la cooperación Salatiel Zavala. Hay otra noticia hoy bien interesante. Miren, ya iniciaron los cursos lectivos en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo. Los alumnos ya fueron recibidos en un acto cultural organizado por las autoridades académicas y estudiantiles. El acto de bienvenida se realizó en el parqueo ubicado frente a la rectoría de esta casa de estudios. Pongan atención a esta noticia que es bien interesante. Hoy se está conmemorando el Día Mundial de la Audición y según un informe que tengo a mano, la sordera y los problemas de audición han aumentado en todo el mundo, ¿verdad? Los problemas congénitos y algunas enfermedades causantes de sordera, se considera que las prácticas y el descuido del sentido de oído están detrás de un creciente problema debido a unas prácticas de audición poco seguras. Más de 1.000 millones de jóvenes adultos corren con el riesgo de sufrir una pérdida de audición evitable y permanente según la OMS. Es grave esto de la sordera, especialmente en los jóvenes, ¿verdad? Por otro lado, el Ministerio Agropecuario, que hay una buena producción del aceite crudo de palma africana. Aquí, digamos, ha venido aumentando la producción de aceite, definitivamente. El problema es que no baja, está caro siempre, ¿verdad? Claro que hay que reconocer que gran parte de la producción de aceite se exporta, ¿verdad? O sea, no solamente somos el granero de Centroamérica aquí en Nicaragua, sino que les exportamos también aceite para la comida, ¿verdad? Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica debido al aumento de los casos de sarampión en varios países. En los Estados Unidos ha vuelto el sarampión y ya han muerto personas a causa de esta enfermedad. Pero los reportes que dan, digamos, las grandes cadenas de televisión hablan de que hay un alto índice
de la población de los Estados Unidos afectada por esta enfermedad, y como les dije, ya hay personas que se han muerto. México, por su parte, ha anunciado medidas arancelarias después que Estados Unidos confirmara el 25% de aranceles a los productos mexicanos, así como también a los chinos y a los del Canadá. Por otro lado, también Trump ya ha confirmado que se suspende la ayuda de toda índole a Ucrania. Esto es lo que se ganó el vulgarazo ese coquero de Zelensky con su llegada a la Casa Blanca, faltando el respeto. Él fue alentado por algunos extremistas, como son Starmer de Inglaterra, este hipocritazo de Pedro Sánchez, lo mismo por Macron de Francia, ¿verdad? Estos son guerreristas. Realmente les ha resultado bueno el negocio de la guerra y han enganchado a Zelensky. Dice el vicepresidente Vance que lo han hinchado, se ha engreído, ¿verdad? Y entonces él también busca la guerra. Sin embargo, Trump, digámoslo, ha hecho irse de boca a todos ellos y sencillamente dice de que si sigue ese forcejeo que vienen haciendo los grupos guerreristas de Europa, se retira Estados Unidos de la OTAN y va a retirar sus tropas de Europa también. Ahora, en el caso de Ucrania, si quieren seguir la guerra, pues la sostendrán ellos. Esta otra delincuente que es presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, había anunciado 8.000 millones de dólares más para Zelensky, que los pararon de último momento. O sea, Trump se opone a que sigan dándole ayuda a Zelensky y a su grupo de maleantes que están en Kiev, en el gobierno, porque esto más bien alienta la guerra. Y él dice que está trabajando para acabar con la guerra. Incluso dijo que estaba harto de Zelensky, porque este dijo que la paz está muy largo. Y Trump confía que en sus arreglos con Putin la paz se va a alcanzar muy pronto en Ucrania, ¿verdad? O sea, la tarea de este Zelensky y estos otros guerreristas, como el español, el francés y el británico, están muy entusiasmados con la guerra porque buenos frutos económicos les ha dado. Hay buenas mordidas, hay comisiones y una serie de cosas que realmente los han beneficiado económicamente, ¿verdad? Por ejemplo, esta Ursula von der Leyen está metida en la fabricación de armas en Alemania, entonces a ella le interesa que siga la guerra. A ellos no les importa cuántos jóvenes mueran, y Trump se ha lamentado de la cantidad de jóvenes que han muerto, ¿verdad? Entre otras cosas. Miren, está grave Roberto Carlos. Me han informado de que le habían amputado una pierna porque tiene azúcar, pero a sus 85 años ya lo mandaron a su casa a morir. Esto es en el Brasil. Pero este, sin lugar a dudas, es uno de los grandes compositores y cantantes de América Latina. A mí me encanta mucho una canción que se llama Por eso corro, que aquí en Nicaragua la interpretaron muy bien los Elions, ¿verdad? Y realmente parece que Roberto Carlos ya está en el final de sus días. Profundamente yo lo lamento porque he sido admirador de su música, ¿verdad? De que se nos adelante ya en el camino. Aquí en este mundo nadie está seguro. En cualquier momento uno se va de aquí, ¿verdad? Así es que el Papa también, con su salud, está teniendo altibajos. Un día amanece bien, otro día amanece mal. De tal manera que hay un sucesor provisional, porque para la elección del Papa se reúnen todos los cardenales del mundo, que son príncipes de la Iglesia, y eligen al Papa. En todo esto hay un gran juego de intereses, ¿verdad? Hay mucha plata de por medio también. El Vaticano es uno de los estados más ricos del mundo, a pesar que es el estado más pequeño, pero es muy rico, especialmente en bienes raíces. Trump, que se ha convertido en noticia de último momento por sus actuaciones, dice que las empresas que retornen a los Estados Unidos no van a pagar aranceles.
¿Qué es lo que ha pasado? Estados Unidos hizo una reconversión en cuanto a sus inversiones y empezó a invertir en México, en Brasil, en China y la India, pero más que nada en China, y trasladaron sus fábricas a estos países. Era inversión de capital con las marcas de los Estados Unidos. Esto prácticamente tornó improductivo a los Estados Unidos. Usted va a los Estados Unidos y todo es chino. Trump quiere revertir todo esto, pero tiene una desventaja. Por un lado está bien, digamos, que trate de restablecer lo que es la industria de los Estados Unidos, pero los salarios y los costos ahí son más altos. Entonces, con esto de las sanciones que está implementando, lo que viene a los Estados Unidos es una gran crisis la que ya están, pero viene peor. De tal manera que un huevo no hay tal gripe aviar que valga, no hay producción de huevo. ¿Por qué? Porque los trabajadores del campo que son inmigrantes andan escondiéndose o los están sacando. Entonces un huevo vale $3. Uno. Eso está pasando con la agricultura. ¿Verdad? No hay, se están pudriendo las cosas en el campo. ¿Por qué? Porque estos empleados de migración que le llaman ICE en los Estados Unidos llegan al campo a capturarlos cuando están trabajando. Inicialmente Trump dijo de que iba a deportar de primero a los delincuentes, pero ella es saco y rajo, está deportando a todo el mundo. Entonces la producción en los Estados Unidos se va a encarecer, por un lado. Por otro lado, se va a volver improductivo, va a depender más de las importaciones y los precios se van a disparar. Se hacían cálculos de que un carro que hoy vale en Estados Unidos nuevo, ¿verdad? $30,000 va a costar $60,000. ¿Por qué? Porque los insumos son chinos, los tienen que importar de China. La mano de obra en Estados Unidos es más cara. No le van a pagar, digamos, a un especialista $15, que es el salario mínimo, $15 la hora. Le van a pagar más. Entonces, Estados Unidos va a quedar fuera de competencia si mantiene esa política arancelaria Trump. Ahora, de nada le sirve que las industrias vuelvan si van a producir más caro. Definitivamente se le van a bajar las exportaciones y Estados Unidos no es el de los años 80. Estados Unidos es un país con una gran crisis económica. La gente dice, con quienes yo me comunico, que antes iban con $100 al supermercado, ahora tienen que llevar hasta $500. La moneda se ha inflado con toda esta situación. Y por otro lado, la construcción se vino al suelo. Este racista, hijo de inmigrantes, Ron DeSantis, en la Florida, está persiguiendo a los inmigrantes. Entonces, ¿quiénes hacían el trabajo de la construcción? Los inmigrantes. Ahora, tienen el otro problema. Le puso aranceles Trump al hierro, al aluminio y a una serie de productos que traía del Canadá, de México y de China, que son básicos en la construcción. Al ser más caros ahora, sencillamente las casas se van a disparar en los Estados Unidos. O sea, de tal manera que la situación es insostenible mientras se mantenga esa política arancelaria. Ahora, se la van a devolver porque ya la presidenta mexicana dijo de que ella el domingo va a hacer los anuncios de reciprocidad, o sea, va a imponer aranceles a los productos de los Estados Unidos. Los chinos le subieron los impuestos a los productos del campo de Estados Unidos, que no está produciendo, por lo que ya les expliqué. Entonces, sencillamente, estamos en un mundo en que predomina la oferta y la demanda. Los chinos buscarán cómo abastecerse en América del Sur, particularmente en Brasil y Argentina también. Entonces, toda esta política de Trump está llevando a una situación de pobreza y de depresión. De tal manera que lo que se puede avecinar a los Estados Unidos, le decía yo a mi hermano Augusto en una plática que tuve con él, es esta inflación. ¿Qué es la estanflación? Disparo de precios y desempleo. Y el desempleo está a la orden del día. El americano,
o el ciudadano americano no quiere ir a trabajar al campo. Dice Augusto que les pagan hasta $38 a los trabajadores de la construcción americanos, que al inmigrante le pagan $11 la hora, ¿verdad? Pero ni con $38, me decía ayer, quieren ir a trabajar, porque el trabajo, digamos, en la construcción es muy duro, es lo mismo que en el campo. Lo que es el estado de la Florida es tan caliente como Nicaragua. En época de frío, diciembre y enero es fresco, pero el resto del año el sol entra de manera permanente porque la capa de ozono ahí está rota en dirección de la Florida, y esto, digamos, hace, digamos, que el calor, que los rayos solares lleguen directos, y además que es caluroso, ¿verdad? Trump sigue insistiendo de que él está imponiendo aranceles a México y a Canadá porque por ahí entra el fentanilo procedente de China, dice. Sin embargo, se habla de los carteles latinoamericanos, se habla de los chinos que producen el fentanilo, pero nunca se dice nada de los carteles de los Estados Unidos. O sea, ahí hay carteles también, que son los que compran y distribuyen la droga. De eso no se dice nada. ¿Quiénes serán? Hay mucha especulación sobre eso, incluso dicen que la DEA está metido en esto. Ahora, con todo esto de los aranceles se han caído los mercados y están haciendo daño. En México el peso mexicano se ha depreciado también. Otro de los efectos que van a tener los aranceles, además de los carros, que ya les dije, lo que calculan que van a subir son los alimentos. Estados Unidos, que es productivo, ahorita no porque son los inmigrantes y no están trabajando, necesita importar alimentos, los importa de México. Estos se están disparando enormemente. Y no es que van a subir un 25%. Los cálculos que se hacen es que subirán entre un 100 y un 200%. O sea, no sé, digamos, cuáles son las orientaciones que le dan a Trump y su asesoría, pero parece que no anda muy bien en el aspecto económico, ¿verdad? Por otro lado, los europeos, dicen los comentaristas y analistas de este continente, que Zelensky fue un caballo de Troya que lanzaron en cuanto a las negociaciones y el show que hizo en la Casa Blanca. Ahora Zelensky está arrepentido, pero Trump es vengativo, ¿verdad? Y seguramente lo van a registrar. Ha habido mucho robo, tiene un capital de 1.500 millones de dólares, siendo él un artista de segunda que llegó a la presidencia, más bien un cómico. Él y su mujer se están dando la gran vida. Estados Unidos lo va a revisar, y va a revisar a todos los que han participado en la gran corrupción que ha habido en Ucrania con la plata del contribuyente norteamericano y del europeo. Incluso Trump un día de estos dijo que Biden era un imbécil, textualmente así lo dijo, porque dio un cheque en blanco a Ucrania, y ya anteriormente el hijo mayor de Trump había criticado a Zelensky, que solo llegaba a los Estados Unidos y se llevaba miles de millones de dólares. ¿Qué es lo que ha habido? Despilfarro, las armas las venden, y la corrupción en Ucrania es enorme, aupada por la alta dirigencia europea. Esta alta representante de apellido Caca, ella es Caca, ¿verdad? Acaba de decir de que van más armas para Ucrania, pero ya saben que están entrando en contradicción con Trump, y esto lo que puede pasar es que Europa se quede indefensa hacia el futuro, ¿verdad? Tanto Francia como España e Inglaterra están hablando de mandar tropas a Ucrania, pero ¿qué podría pasar ahí? Una escalada de la guerra y su provocación de parte de Pedro Sánchez, de Macron y de Starmer, de una tercera guerra mundial que sería devastadora para el mundo.
hay un hecho interesante. A mí me llamó mucho la atención que esta Giorgia Meloni de Italia haya ido a la reunión del domingo con los ingleses, pero todo se lo estaba comunicando a Trump. Ella es la principal aliada junto con Orbán y Fico que tiene Trump en Europa. Entonces no la podían sacar de la reunión, sencillamente tenían que aceptarla porque Italia es una potencia económica, ¿verdad? Pero eso no quita, digamos, la gran afinidad que hay entre Trump y Meloni. Entonces, de todo lo que hablaron ellos, que supuestamente era en secreto para que la guerra continúe en Ucrania, todo lo sabe Trump. En tanto, Estados Unidos, como les dije, va a dejar de ser competitivo en el mundo si sigue la política de Trump como la lleva, ¿verdad? Si sigue la política de Trump y todo se va a encarecer. Lamentablemente, nosotros estamos en el área de influencia de los Estados Unidos. Miren cómo está esto. Biden gastó todas las reservas de petróleo de los Estados Unidos con esa guerra de Ucrania. Por eso el arreglo de Trump con Venezuela. Ahora, digamos, con la presión que él mismo tiene de su gente, especialmente el rabioso Marco Rubio, dice que la Chevron, que sacaba petróleo de Venezuela, le cancela la licencia. Deja todas las plantas que había hecho abandonadas, la Chevron. Entonces llegan los chinos. Lo que compraba Estados Unidos de petróleo se lo va a vender Maduro a los chinos. O sea, Venezuela no sale perdiendo. Pero vuelvo a lo mismo, pues, ¿quiénes son los que están asesorando en esto a Trump? Viene más crisis a los Estados Unidos. Le están pidiendo, entre ellos Elon Musk, a Trump que se retire de la OTAN. La OTAN es un organismo militar de Europa que se creó para enfrentar a la Unión Soviética, que ya no tiene razón de ser. Prácticamente con la salida de Estados Unidos de la OTAN, ese organismo tiende a desaparecer. Y seguramente, pues, esas mentes guerreristas criminales que hay, como las de Macron, como la de Pedro Sánchez y Starmer, en el futuro tendrán que pensar muy bien estar alentando la guerra. Mientras se ha planteado un negocio interesante. Ustedes saben que había un gasoducto que iba de Rusia, llegaba a Alemania y distribuían el gas a Europa. En las negociaciones que tiene Putin con Trump, parece que entre los acuerdos se ha filtrado información, todo el gas se lo va a comprar a Estados Unidos, se lo va a revender a Europa. O sea, los europeos realmente son como la gallina ciega, ¿verdad? Erráticos. Yo creía que eran más inteligentes, pero inteligentes no tienen mucho. Por otro lado, este Macron sigue de bujoncito, de mandar tropas a Ucrania, pero los negritos africanos le han sacado su presencia militar que tenía en el África, ¿verdad? Se ha ido del Congo, de Sri Lanka, de Etiopía, donde tenían bases militares. Si no aguantó a los africanos, mucho menos va a aguantar una embestida de las fuerzas rusas, ¿verdad? O sea, solo locuras también los miro hacer. Bueno, es todo por hoy. Esperen más calores. Y nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breve momento. No se olviden darle like a este comentario. Hasta mañana.